Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Una vez más aquí el profe Luis, y en esta ocasión vamos a abordar las consecuencias de la conquista de México Tenochtitlán, y las vamos a dividir en cuatro rubros: biológicas, económicas, políticas y culturales. Pero también vamos a observar que las vamos a poder identificar como positivas o negativas dependiendo el impacto que tengan para el México actual. Así que comencemos. A todo esto, ¿cuándo cae México Tenochtitlán? Cae el 13 de agosto de 1521, cuando el último tlatoani mexica, Cuauhtémoc, se rinde ante el conquistador español Hernán Cortés. Esto va a provocar un efecto dominó, pues Tenochtitlán era el poder hegemónico en Mesoamérica. Al caer este, los demás pueblos o sucumben ante los españoles por aceptación y asimilación, o tendrán que resistir directa o indirectamente este proceso de sincretización cultural. Empecemos con las consecuencias biológicas. Si bien nosotros podemos identificar que para el siglo XVI el 90% de la población indígena había desaparecido, también tenemos que ser muy claros y precisos. Desaparecen por dos razones. La más importante y la principal son todas estas enfermedades epidémicas que traen consigo los españoles, como lo es la viruela, el sarampión, la peste o enfermedades de transmisión sexual, sale como lo es la sífilis. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también que no vinieron los españoles sabiendo eso y sabiendo que lo que iban a provocar. No, hay que entenderse que en Europa estas enfermedades ya eran habituales y el sistema inmunológico de los europeos podía resistirlo y combatirlo. Los indígenas, al no tener ese conocimiento, sus sistemas inmunológicos claramente van a sucumbir ante ello. Ahora, también se debe de entender que para el siglo XVI, otro de los grandes fenómenos que se desarrolla es el hambre en general. Como se están adaptando los nuevos sistemas agrícolas y están cambiando los viejos, gran parte de la población quedó fuera de todo este proceso. Y, por consiguiente, van a fallecer. La tasa de mortalidad era altísima. Por eso es que para el siglo XVII los españoles van a necesitar traer mano de obra de otras partes, como por ejemplo África. Consecuencias económicas. Si bien aquí en Mesoamérica ya se practicaba la agricultura y la minería, los españoles van a traer un modelo de producción extensivo, masivo, ¿vale? Por ejemplo, en la agricultura, nuevos cultivos como el trigo, la caña de azúcar, la cebolla, el ajo, especias como la canela, la pimienta o el clavo, o frutas como la uva, el limón o las naranjas, que ahora son muy habituales para nosotros, en ese entonces no lo eran, eran nuevas. Sin embargo, van a cambiar, revolucionar y transformar la agricultura que se desarrollaba en este territorio, por una parte. Por otra parte, el aspecto negativo es que esta agricultura extensiva va a crecer a costa de bosques y selvas, es decir, ecosistemas que ya sobrevivían y que ahora van a tener que cambiar y adaptarse. Eso va a impactar en el medio ambiente. Otra actividad fundamental es la ganadería. Van a traer especies como caballos, mulas, ovejas, cerdos y reses, que actualmente son súper habituales en los mercados tradicionales o hasta en los supermercados. Pero para ese entonces era completamente ajeno. Recordemos que las antiguas civilizaciones mesoamericanas, su consumo de proteína, pues era orientado más hacia insectos, peces y a algunas especies, por así decirlo, que no eran tan pero tan habituales, como por ejemplo lo era el xoloscuincle, el perrito de la pradera, quien se consumían en ese entonces. Ahora, la actividad más determinante va a ser la minería. Entre 1534 y 1553 los españoles van a desarrollar centros mineros enormes, enormes, en lo que es para ese entonces Nueva España, ahora México. ¿En cuáles estados? En Hidalgo, Guanajuato y Zacatecas. Consecuencias políticas. Estas nos hablan específicamente
del cambio en estructura y funcionamiento. ¿A qué voy con esto? Los indígenas dejaron de seguir a su Huaytlatoani de origen indígena y lo cambiaron ahora por el rey, el virrey, el gobernador, el alcalde mayor o el jefe de cabildo de origen español. A pesar de que algunos pueblos mantuvieron su esencia y su autonomía, como lo es el pueblo de Tlaxcala, gran parte de la población indígena quedará fuera, relegada de este sistema. En un primer momento solo españoles o conquistadores ocuparán cargos grandes o importantes y en un segundo momento serán criollos o mestizos. En el ámbito cultural, esto es importante definirlo. Hay un término que nosotros los historiadores podemos identificar como sincretismo cultural. ¿Y de qué nos habla esto? De la fusión entre dos culturas o dos etnias para formar una nueva, ¿ok? Con la esencia tanto de la cultura A como de la cultura B. Esto se dio después de la conquista, entre los españoles y los indígenas, pero no solo entre españoles e indígenas, porque también hubo otros pueblos y otras naciones que llegan a este territorio, ya sea directa o indirectamente, y conforman una nueva cultura. ¿Cómo se llama esta nueva cultura? La cultura mestiza. Es una cultura extremadamente rica. Es una cultura que se puede observar, que se puede escuchar, que se puede sentir, que se puede probar, que se puede oler. Porque en gastronomía, en arquitectura, en música, en arte, en lengua, básicamente en todos los ámbitos sensoriales, se crea un sincretismo cultural, una fusión entre lo extranjero y por supuesto lo nativo. Y eso es lo que hace extremadamente ricas a las poblaciones de América Latina, en este caso de México. Pero para que este sincretismo cultural se pudiera gestar, necesariamente tuvo que existir, por así decirlo, una organización, una institución o una autoridad que permitiera que todo esto fluyera. Y en los primeros años después de la conquista, estamos hablando de 1521 a 1535, esta autoridad fue la encomienda o el encomendero. Esta encomienda era una institución feudal traída por los españoles en la que consistía en repartirse las comunidades indígenas entre los principales conquistadores españoles. Estas encomiendas tienen tanto obligaciones, sale, también como derechos. Dentro de las obligaciones más importantes del encomendero, pues es darle un buen trato y protección a los indígenas, sale, y por supuesto, adoctrinarlos en la fe cristiana. Por su parte, los encomendados, es decir, los indígenas, adquirían una obligación, y esa obligación era la de dar tributo. Dar tributos como dar un impuesto, ¿ok? Los indígenas van a dejar de darle tributo al Huaytlatoani de origen indígena y ahora se lo van a tener que dar al encomendero español. Positivo y negativo. Positivo es que se va a conformar una nueva estructura política y social, sale, que actualmente es la base de todo el funcionamiento de las organizaciones políticas y sociales de América y de gran parte del mundo, sale. Ese es el aspecto positivo. El aspecto negativo es que los indígenas, en lugar de ser protegidos en su mayoría por los encomenderos, pues serán claramente abusados, vejados, marginados, discriminados, sale, y llevados hasta el cansancio y la muerte, por trabajos en minas, por trabajos en mitas, por trabajos en encomiendas, que pues obviamente diezmaron a la población también. Por eso es que los españoles también van a tener que traer a personas de África, a personas de Europa, para poder sustituir la mano de obra indígena que había muerto. Por último, uno de los aspectos más esenciales de este sincretismo cultural o de estas consecuencias de la conquista es la evangelización. Si bien los conquistadores hicieron la chamba importantísima de someter a los pueblos mexicas, tarascos, mayas, solo por mencionar algunos, ¿vale? Y de asimilar a los pueblos como los totonacas, los texcocanos o por ejemplo los tlaxcaltecas,
el trabajo más difícil, el trabajo más complejo, el trabajo que permea más en el futuro como una consecuencia tanto positiva como negativa, es la evangelización realizada por las órdenes franciscanas, agustinas, dominicas, carmelitas y por supuesto también los jesuitas, porque fueron ellos los que, utilizando los recursos que tenían, fueron adoctrinando en las tradiciones, los usos y las costumbres a los indígenas. Un ejemplo claro es la letra, ¿ok? A los indígenas, los franciscanos, los enseñaban a través de la Biblia, a leer los versículos de la Biblia. ¿Sale? Les están enseñando algo que es importante como lo es la letra, pero con una finalidad evangélica, es decir, eclesiástica. Ahora, ¿por qué les digo que es importante? Porque los franciscanos, en general todas las órdenes mendicantes que vienen precisamente a evangelizar aquí a este territorio y a gran parte de América Latina, son las responsables de crear el sincretismo cultural, es decir, que con lo cristiano europeo, en combinación con lo indígena, van a poderle dar forma a nuevas estructuras culturales. Y lo vamos a ver con un ejemplo súper claro, el mole. El mole, que es una comida muy prehispánica, muy indígena, en la actualidad tiene fines religiosos de origen europeo y cristiano, como lo es la fiesta del pueblo, la fiesta patronal. Ese es uno de los ejemplos que podemos ver de este sincretismo cultural. Otro ejemplo del sincretismo cultural es claramente el arte que se ve en las iglesias del siglo XVI y XVII, en donde podemos observar nosotros, por ejemplo, los dibujos, los trazos de origen indígena, pero con representaciones de la fe cristiana, es decir, con representaciones occidentales y europeas. Hasta aquí vamos a dejar la parte explicativa tanto de los 4 ámbitos culturales, económicos, políticos y por supuesto biológicos, y también de la institución o organización encargada de llevar a cabo este sincretismo cultural, como lo fue la encomienda y por supuesto el proceso de evangelización. Hablemos entonces rápidamente de los aspectos positivos y negativos. Positivos, se crea una nueva cultura, una cultura rica, una cultura enorme, en el ámbito que ustedes quieran, gastronomía, arte, arquitectura, música, literatura. El ámbito negativo es que gran parte de este sincretismo cultural es bajo el dominio e imposición de lo que viene a establecerse, es decir, de lo europeo ante lo indígena. Esto no le quita el mérito de ser el origen, escuchen bien, de ser el origen de gran parte de los corazones de la América Latina actual. Porque si bien no podemos dejar de lado nuestras raíces indígenas y tampoco completamente darle el puesto como civilizador a los pueblos europeos, sí tenemos que tener claro que es una fusión y que esta fusión le da riqueza a América Latina. Espero que les haya gustado el video. En esta ocasión este video va orientado hacia los grupos de primer grado. Cuídense mucho, que les vaya muy bien y espero que les salga muy bien su proyecto. Hasta luego.